Hoy te presento 3 maneras para preparar el guión de tu podcast. Atento, que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 33 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, podcasters.pro. Esa es la web que te redirecciona a Discord de Podcasters en español, donde estamos cada día dándonos apoyo y creciendo juntos. Ya arribamos casi, vamos llegando a los 100 miembros de diferentes países. Un saludo a todos ellos. También creador del servicio digital audipod.net, donde en solo 24 horas con la auditoría de tu podcast puedes comenzar a trabajar en él y comenzar a mejorarlo. Y creador del mega curso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast. Bueno, y de hecho el curso está en oferta con un 35% de descuento hasta el día 30 de noviembre. Así que aprovecha porque el precio que va a tener en descuento y precio original va a subir porque vamos a añadir nuevas lecciones y nuevos cursos dentro de este mega curso. Así que aprovecha esta oportunidad. Ve a creaunpodcast.com, haces clic en el botón para comprar, que creo que es tomar el curso. Cuando está ahí el checkout, pues escribes en donde dice añadir código de descuento en mayúsculas, escribes yo invierto, todo junto, yo invierto, le das a aplicar y ahí tienes el descuentazo para ti. Que te aproveche y nos vemos dentro porque yo seré tu tutor personal. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre maneras de preparar el guión de un podcast o de tu podcast, ¿ya? Hay 3 maneras. Bueno, yo conozco 3 maneras, mejor dicho. Habrán otras, ¿ya? Pero vamos a hablar de esto. Un guión, ¿qué es un guión? Un guión es el esquema, es un documento que se prepara a la hora de grabar o antes de grabar, mejor dicho, que nos ayuda no solamente a tener en cuenta la estructura de nuestro podcast para no saltarnos segmentos, no comenzar por el final, ni comenzar por el desarrollo, sino comenzar por donde se tiene que comenzar. Es el documento que nos ayuda a llevar los tiempos, en el caso que sea esa la manera, y es el documento también donde tenemos el contenido que vamos a publicar o que vamos a grabar en cada episodio, ¿ya? ¿Es necesario crear un guión cuando se va a hacer un podcast? Sí, definitivamente. Yo creo me imagino que hay personas que no usan guión, que simplemente dicen este es el tema y yo voy a hablar de eso. Bueno, se puede, si tú tienes mucho dominio de ese tema, se puede, pero yo te aseguro que habrán momentos mientras estás hablando sin guión y sin tener en cuenta la estructura, o que vas a usar muchas muletillas porque aunque tú no quieras crear un guión físico, tu cerebro crea un guión en tu mente y crea una estructura y organiza las ideas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es mejor depender de un papel donde está la información organizada que yo voy a decir en el episodio que tenerla en mi querido cerebro, que es muy fácil que se distraiga, ¿ya? Es decir, tú puedes estar muy con tu esquema en tu cabeza. Igual es una forma de guión. Yo tengo mi escaleta en mi mente y entonces yo empiezo a grabar. Sí, pero mira, te llaman del móvil o te suena una notificación del móvil y ya se te va rápidamente esa estructura, ¿ya? Entonces tú comienzas, entonces lo que iba a decir, y tienes que parar la grabación y pensar y volver otra vez a recordarte. Entonces el cerebro no es una herramienta muy efectiva para crear una escaleta y una estructura en nuestra mente para grabar. Realmente no lo es, ¿ya? Lo que sí funciona es el guión escrito en un documento o en papel o donde quieras, ¿ya? O en tu móvil. Perfecto. ¿Por qué?
porque te puedes distraer y simplemente miras con tus ojos, observas dónde te quedaste y sigues. Entonces el guión es una herramienta indispensable, diría yo, porque querramos usarlo o no, pues de alguna manera hasta en nuestro cerebro se crea. Entonces nos ayuda a organizar toda la información que tenemos ahí. Hay tres maneras. La primera manera en la que tú puedes utilizar para crear un guión es de manera técnica, es decir, tomando en cuenta cada detalle y redactándolo, cada detalle que tiene que ver con el episodio que vas a grabar. Me refiero a los detalles de quién va a grabar, cuál es el tema, cuál es la duración promedio, haciendo una especie de tabla con diferentes filas, donde en una fila tú pongas, bueno, del minuto tal al minuto tal va tal segmento o tal contenido. Y el responsable de ese contenido es fulano, si lo haces con más personas, o soy yo, o debo recordar tal cosa. En el segundo segmento, que serían 30 segundos, va la canción tal o el intro tal. Luego, en la tercera fila, pues del minuto tal o del segundo tal al segundo tal va la bienvenida y el responsable es tal y aquí no debo olvidar tal cosa. Ese es el guión técnico que incorpora todos los detalles que tienen que ver con el episodio. Es decir, tiempos, las duraciones, la música, ¿ya? El qué se va a decir, incluso se redacta completamente lo que se va a decir, ¿ya? ¿Quién es el responsable? ¿Ya? Y quién puede tener, si hay un equipo de trabajo y de producción, quién puede tener el control de ese tiempo. Y cualquier otro elemento técnico de que, bueno, aquí se baja la música, aquí se sube la música, aquí va tal cosa. Todo debe estar plasmado ahí en una tabla para simplemente uno seguir la tabla al pie de la letra. Bueno, estamos en el segundo 10. En el segundo 10 dice que toca tal cosa. Ah, sí, vamos. ¿Para qué es muy útil esta manera de preparar guión? Para podcasts que quieren hacerlo con un tiempo limitado, ya estrictamente limitado, lo que me parece muy bien porque es un tipo de podcast. Por ejemplo, un podcast que es de noticias, informativo, y dicen, bueno, este podcast va a durar 20 minutos. ¿Ya? Entonces, así como un programa de radio, necesitamos ser estrictos en lo que se va a decir, calcular los tiempos y establecerlos por escrito en el guión, para que no improvisemos, no se nos vaya el tiempo y no nos pasemos de los 20 minutos, pero tampoco digamos poco y que no llegue a los 20 minutos. Bueno, un guión técnico con todos esos detalles que incluyen los minutos, segundos, todo, yo creo que es el más efectivo. De hecho, el guión técnico es el que más se utiliza en programas de radios tradicionales. Tú lo ves con unas tablas, ¿ya? Por escrito. Y tú te das cuenta ahí que el productor creó su guión para que ellos sepan qué decir, dónde decirlo, cómo decirlo, etcétera, etcétera. Esa es una manera, ¿ya? La segunda manera es es crear un guión literario. Un guión donde yo tomo un documento vacío de texto y yo redacto todo. O sea, todo lo que se va a decir. Aquí yo no tengo que tener en cuenta la duración de los tiempos necesariamente, sino que yo organizo la información y redacto todo lo que se va a decir, ¿ya? O por lo menos la gran mayoría de ellos. Esta es la forma en cómo yo preparo mis guiones, ¿ya? Yo, por ejemplo, pongo arriba, bueno, ¿qué es lo primero? El intro. Entonces, en el intro hay unas palabras claves que yo doy, generando expectativa. Entonces, esas palabras que tienen que ver con el tema, para que tú te quedes, escuches el intro y te quedes conmigo escuchándome, yo las escribo. Las escribo tal cual. Si tú escuchas, por ejemplo, Te invito a un café, que es el intro más largo, es el podcast con el intro más largo, verás que yo hago un intro generando expectativas sobre el tema del día. Eso yo lo escribo y lo leo, tal cual, ¿ya? Y luego continúo. Bueno, luego viene la canción de entrada. Bueno, luego de la canción de entrada viene la bienvenida. Y en la bienvenida, generalmente, siempre es la misma, episodio tras episodio. ¿Por qué? Porque también la leo. Repito, toma como ejemplo Te invito a un café porque es, digamos, un podcast mucho más grande o robusto en duración. Y te vas a dar cuenta que la bienvenida que yo doy luego que Jamie me presenta, la voz me presenta, es la misma siempre. Lo que varía es el número del episodio.
Fíjate que en estos podcasts yo digo, hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio, siempre digo lo mismo. Robert Sasuke, capitán y luego esto. Y ya, vamos al tema. Ya, yo generalmente, claro, pero eso es un estilo mío, no tiene que ser así contigo, pero yo he preferido tener siempre la misma bienvenida para que la gente se acostumbre a ella. Y luego paso al tema. Luego viene, por ejemplo, el tema. Y en el tema, ahí, dependiendo del tema, claro, yo puedo redactar el tema completo, todo lo que voy a decir, palabra por palabra, y leerlo. Como también puedo hacer escaletas. Las ideas claves, una fichita, rápido. Bueno, en el punto 1 voy a hablar de tal cosa y luego abundo yo. ¿Ya? Eso es dependiendo del dominio que yo puedo tener del tema. Bueno, primero hablo de esto, luego de esto, luego de esto, y entonces yo me voy fijando en mi guión mientras voy hablando y voy agregando elementos a esa escaleta y luego pongo lo demás, ¿no? Que la conclusión, que la frase final, que esto. Ese es el literario. No tiene en cuenta necesariamente la estructura en términos de tiempo, porque yo no pongo tiempos, sino que yo sé que una cosa va detrás de la otra y el podcast, ese episodio va a durar lo que tenga que durar. Yo trato, sí, de ir midiendo el tiempo mientras grabo para que no exceda del máximo que yo me he permitido, pero a veces pasa, ¿no? A veces yo me emociono hablando y se va mucho más tiempo y listo. Ya, yo me doy ese permiso y mi comunidad lo entiende. Entonces, ese es el guión literario. Y otra manera de preparar el guión de un podcast es mezclando el técnico, el primero que vimos, con el literario. Hacer una fusión. Entonces yo hago una primera tabla con los elementos técnicos para nunca olvidarlo, de que de tal minuto a tal segundo o tal tiempo o en este orden va esto, esta es la canción que va. ¿Por qué? Porque esa tabla a la hora de editar, si tú editas, te recuerda que va a cada momento. Y en el caso de grabar sin editar, como lo hago yo, pues me ayuda simplemente a tener un bosquejo rápido en esa tabla de cómo va todo, de cómo debe ir todo de manera, digamos que un poco cerrada, estricta o limitada, por decirlo de alguna manera. Pero luego el desarrollo del tema lo hago, lo redacto, lo vacío tal cual. Eso yo puedo hacer una mezcla. Ese es el guión mixto y es la tercera manera de cómo preparar el guión. El mejor guión para ti será el que más te acomode. Entonces a mí me acomoda muy bien el literario. ¿Por qué? Porque yo no necesito presión de tiempo. Aunque tenga el control del tiempo lo llevo yo mientras grabo, por ejemplo. Y no necesito detalles porque yo hago todo en mi podcast. Yo uso mi aplicación, yo activo las canciones, yo sé cuándo va cada cosa, ya me he acostumbrado y listo, lo hago y me sale, ¿ya? Pero si tú trabajas con un equipo de gente, pues quizás un técnico o un mixto te funciona mejor porque ponerse de acuerdo tanta gente es un poco complejo y ponerle mucho texto a todo el mundo para que todo el mundo esté leyendo como si fuera una obra literaria o una obra de teatro. Mejor vamos a hacer uno técnico para que cada quien sepa y ponemos un renglón en la tabla de qué le toca a cada quien para que esté atento. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la necesidad y dependiendo también de tu gusto, pues tú lo preparas o técnico, o literario, o mixto. ¿Ya? Si hay otras maneras de preparar guión, déjame saber. Me encantaría que te unas a nuestra comunidad de podcasters para que nos conozcamos, no importa el país donde estés, ¿ya? Y para que crezcamos juntos. Así que te espero por allá. Nada más desearte un bonito día, poner en práctica estos consejos y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Chao.